Mientras las iglesias se vacían, la gente busca por todas partes. A veces tan lejos como el otro extremo del mundo, sin darse cuenta de que una antigua tradición que buscaba lo mismo yace en lo profundo de nuestro pasado. Ciertos padres de la Iglesia, como Irineo, en sus famosos 5 volúmenes contra los herejes, dice que comúnmente son considerados cristianos, pero que no lo son herejes. Y tienen características especiales. Primero de todo, aman leer e interpretar las Escrituras. Segundo, buscan guiándose por su propia intuición. Tercero, están investigando constantemente, siempre abiertos a nuevas exploraciones. Uno podría haber dicho lo mismo de quienes ahora integran la corriente de la nueva era. Indudablemente, se espera que los filósofos investiguen e indaguen. Preguntando, uno encuentra una tradición desarraigada, interrumpida por muchos siglos, complicada, a veces confusa. Todo esto parece un poco difícil de entender para un hombre moderno. Querido amigo, no hay atajos a la agnosis y ningún nirvana instantáneo. Me hizo reír con esto el anciano caballero, porque tiene razón, por supuesto. Toda gran tradición religiosa mundial, ya sea el hinduismo, el budismo, el islamismo, el judaísmo, tienen las enseñanzas para todos. La enseñanza esotérica, que se supone siguen todos sus fieles. Y también una enseñanza esotérica o mística. La única que no lo tiene es el cristianismo occidental. Creo que es lamentable que haya sido considerado herético ese camino que mucha gente busca para su propia integridad y desarrollo. A finales de la antigüedad, los últimos supervivientes ocultaron de los perseguidores sus evangelios y la antigua filosofía. Estos escritos gnósticos fueron descubiertos recientemente, pero los textos filosóficos aparecieron mucho antes en Florencia, la cuna del nuevo despertar de Europa. En 1460, un monje envió a Cosimo de Medici un montón de libros. Resultaron ser la Hermética, las palabras perdidas de Hermes Trimegisto, el Tod egipcio. Cosimo le pidió a su traductor Marsilio Ficino que dejase de lado a Platón y tradujese de inmediato los textos herméticos. Una bomba intelectual estaba a punto de estallar. De pronto, la sabiduría egipcia surgió ante la conciencia europea y se convirtió en algo sumamente importante. Y en los 200 o 300 años posteriores inspiró el arte europeo, el esfuerzo intelectual, el pensamiento, la filosofía y el saber en general. Bajo el corpus hermeticum subyace el poder del simbolismo. Esos símbolos no son solo algo por lo que se reconoce a alguien o un eslogan publicitario. Significan algo mucho más profundo. Ellos creían que el símbolo podía conducirles a la iniciación. El hermetismo se hizo tan popular que incluso el Papa Borgia decoraba sus apartamentos en el Vaticano con escenas de Osiris, Isis y Hermes Tod, imaginadas por pintores del Renacimiento. Aquí la religión insinuaba que contenía una verdad más antigua que algunos consideraban más sabia que la de Moisés y la Biblia. La Catedral de Siena muestra esta imagen de Hermes Trimegisto, el dios Tot, entregando la sabiduría de Egipto, y el fénix de la creación y la antigua Heliópolis. Los papas esparcen por toda Roma símbolos de la antigüedad y obeliscos egipcios.
Los extraños giros del destino hicieron que los papas eligieran el antiguo símbolo de la Heliópolis, que era un pilar con una cruz en lo alto, y lo pusieron en el corazón mismo de la cristiandad. Y qué ironía que todos los que venían aquí también viniesen a admirar este símbolo pagano de Egipto. Expertos como el jesuita Athanasius Kircher estudian los enigmas egipcios, pero la Iglesia intuye el peligro. El hermetismo inspira formas nuevas e individuales de devoción que no interesan a la Iglesia. Las ideas se prohíben y los libros son quemados. En el año 1600 el hermetismo es silenciado. Su principal promotor, Giordano Bruno, es puesto a disposición del tribunal eclesiástico, pero a pesar de las crueles torturas no reniega de sus ideas. La Iglesia solo tenía una forma de parar esto, y entonces ocurrió algo impensable. En una nublada mañana de septiembre, el hermetista Giordano Bruno fue arrastrado a este lugar, amordazado y quemado vivo. En el último momento, trató de apartar sus ojos de la cruz que blandía ante su rostro un monje de la Inquisición. El hermetismo se transformó de pronto en algo prohibido. Jesús de Nazaret, hombre o mito. Los que estuvieron con él no parece que lo recordasen como al único Hijo de Dios, pero perecieron en el holocausto del alzamiento judío contra Roma. Lo describen tan claramente los evangelios. Se escribieron 2, 3 generaciones después de Cristo, en distintas ciudades mediterráneas. Entonces surgió otra imagen, la de Jesús como Hijo de Dios. Sin embargo, persistían ecos de los primeros tiempos. Edad Media, el sur de Francia. Una fe diferente surgía y proponía otra visión de Cristo. La Iglesia considera herejes a esa gente, peor que demonios. Durante décadas, la furia de la Iglesia se alza contra los cristianos gnósticos. Los cruzados diezmaron a la población. Se creó la Inquisición para quemar a esos cátaros, como ellos se llamaban a sí mismos, los purificados, los puros. Hoy, del gran templo de Salomón, solo nos queda el célebre Muro de las Lamentaciones, pero es más que suficiente para que nos cercioremos de que es un lugar muy especial. Eso lo sabían los 9 caballeros que durante el mismo número de años estuvieron buscando, no sabemos bien el qué, en los establos de la vieja construcción, allá por el 1118. Tiempo después, estos 9 soldados fundaron la orden de caballería más poderosa de la historia, el Temple. Pero, ¿qué estuvieron haciendo en su interior? Realmente no lo sabemos, pero hubo de ser lo suficientemente importante como para que, de la noche a la mañana, amasaran una fortuna tal que los convirtió en el ejército más poderoso del viejo continente. El templo de Salomón ya había sido arrasado en sucesivas ocasiones, y sus tesoros, el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón o la Ménora, según narran los cronistas, habían sido supuestamente conducidos primero a Roma y después a esta bella ciudad situada en el Languedoc francés. Los inicios del movimiento permanecen difusos, pero son muchos los investigadores que aseguran que la procedencia religiosa hay que buscarla en el siglo X, concretamente en la persona de Bogomil, el amado de Dios, el hereje macedonio creador de la religión, que habría de portar su nombre y que pretendía la pobreza, la no violencia y la vida de recogimiento para todos sus cofrades. La doctrina cátara comenzó a alcanzar una mayor vigencia hacia el 1167, cuando el patriarca Nicetas marchó a tierras occitanas a promulgar sus creencias. Años después, su centro espiritual estaría situado en la tierra de los llamados hombres buenos, la Occitania. Pero, ¿quiénes fueron estos religiosos? Bueno, realmente un movimiento contestatario y un movimiento revolucionario en el más amplio sentido de ese término. Se ha dicho mucho acerca de los cátaros, pero lo importante es lo que se ha dicho pero no ha llegado al gran público. Comparados con la iglesia de aquel entonces, que era una iglesia corrupta y que era una iglesia que no seguía las normas, cuyos miembros no seguían las normas que se predicaban ante el pueblo,
eran un movimiento ejemplificador. Los hombres puros, los perfectos cátaros, seguían las normas de su doctrina al pie de la letra. Eran en ese sentido unos integristas auténticos. El otro, el que esos 4 caballeros en la nocturnidad de la noche previa al asalto definitivo rescatan y son capaces de llevarlo a un lugar sagrado y luego encienden una fogata porque habían acordado precisamente con los perfectos, con los cátaros puros, que se encendería una luminaria en el momento que hubiera quedado ese tesoro a salvo, bien podría haber sido el grial o lo que ellos pensaban que era el auténtico grial. Sin duda hubo de ser lo suficientemente importante para que siglos después este lugar se pusiera en el punto de mira de Adolf Hitler. Y es que el dictador alemán mostró un especial interés por el esoterismo y por las sociedades secretas que supuestamente se decían custodias de un conocimiento trascendental. Hitler estaba tan interesado en el esoterismo, esa es la parte más fascinante que tiene el nazismo, no solo la parte militar, que se organizaron varias sociedades secretas en busca de ese conocimiento ancestral que en el fondo eran los orígenes de la raza aria. Una de esas sociedades secretas era la Sociedad Thule, la otra era Anneberbe. Anneberbe, que era la búsqueda precisamente de esos conocimientos arqueológicos que de una forma o de otra les emparentaban con razas antiguas, con Atlántida, con Lemuria, incluso intentaron buscar vestigios de la raza aria en el Tíbet. De hecho, intentó buscar 2 reliquias con todo el ahínco que pudo. Una de ellas era la lanza del destino, lo consiguió en el Museo de Hofburg, en Viena. Sabía la trascendencia que tenía esa lanza del destino y que podía cambiar el mundo, como efectivamente ocurrió. Y la otra reliquia era el Santo Grial. No lo buscó él personalmente, dejó el encargo a Heinrich Himmler, el Reichsführer, el jefe de las SS, y antes de buscarlo él encargó esa misión a uno de sus hombres de confianza, que era Otto Rahn, para que lo buscara en Montsegur.